Bueno, muchachos, comenzamos. Nosotros la clase pasada estuvimos eh, revisando bastante en Visual Basic, ¿sí? Entonces, para no salir de ese modelo, porque ustedes me habían pedido que les parecía como más práctico quizá hacer todo directamente en Visual Basic y no tanto el modelo usando el Saint, estoy de acuerdo con eso. Eh, lo que vamos a hacer es desde Visual Basic ver algunas cositas que me interesa que ustedes sepan y completar un poco un programa que habíamos avanzado, que habíamos hecho, que era este ¿se acuerdan que hicimos un programita que poníamos un número y lo escribía en palabras? Hicimos un programita en Visual Basic que nos permitía entender la diferencia entre el uso de estructuras if anidadas y el uso de una estructura select case para notar cómo las estructuras select case quedaban mucho más chatas, más planas, o sea, en una sola columna y no tan indentadas en profundidad hacia adentro, cuando uno adentro de un if pone otro if y otro if y otro if, ¿no? Bueno, atentos, le comparto la pantalla, así ven lo mismo que tengo yo. Si alguien no tiene este programa que voy a mostrar, me parece que lo publiqué si no lo he publicado, ahora lo vamos a checar. A ver, espérense un poco. Vamos a checar acá. Claro, en el último trabajamos lo del piedra, papel, tijera. Es cierto. En el anterior trabajamos los de estructuras de selección múltiple. ¿Eh? Y acá hay un adjunto. Acá les dejo el proyecto en Visual Basic sobre el que trabajamos hoy. Es un archivo comprimido, así que para que funcione tienen que descomprimirlo y luego abrirlo. Bueno, no menciono cuál es ese proyecto en este post, pero está en el video, es lo que trabajamos en el video. Este archivo adjunto es exactamente el que yo abrí acá en este momento. Espérense que este no va, lo cierro. Este archivo es. ¿Están viendo mi pantalla? Agrando un chiquitín la letra para que se lea mejor. El formulario era muy básico, simplemente el tipo ponía acá un numerito y con el botón mostrar, nosotros mostrábamos acá en palabras ese número. ¿Sí? Lo voy a ejecutar para que todos recordemos de qué se trata. Quiero volver sobre este porque quiero que lo enriquezcamos. ¿Mm? Fíjense, acá el usuario pone un número, por ejemplo el número 5, aprieta el botón que dice mostrar y aparece en palabras el nombre de ese número, 5. ¿Sí? Pone otro número, por ejemplo 7, lo habíamos programado 3 veces, por eso hay 3 botones. Me acuerdo que los llamé así, mostrar picante y mostrar peligroso. Y habíamos hecho ya, esta clase ya la di, no quisiera repetirla, solo 2 palabras al respecto. La estrategia o lo que habíamos programado, yo ahora voy a mostrar el texto así en grande y después lo achico para que se vea la forma. ¿Sí? El botón mostrar que veíamos recién, es decir, este botón que está acá, cuando el tipo escribe un número y toca el botón mostrar, se ejecuta este código que está acá. ¿Y este código qué hacía? Bueno, convertía a número, o sea, a dato numérico, a dato entero, lo que el usuario hubiera ingresado en la caja de texto, porque lo necesitaba en formato numérico el dato yo, ¿sí? Para poder hacer las comparaciones. Entonces después preguntaba cuánto valía n, si ese dato que ingresó el tipo en la caja de texto, pregunto cuánto vale. Si vale 0, muestro 0. Si no vale 0, me fijo a ver si vale 1. Entonces, si vale 1, muestro 1. ¿Sí? Esta línea no va, la habíamos puesto a propósito, está el comentario puesto ahí. Supongamos que el dato que ingresó el tipo no era el 1, ni el 0 ni el 1, sino que era el 3. ¿Sí? El programa comienza por acá, agarra la cadena 3, la convierte en el número 3 y ese número se guarda en n. Entonces viene y dice, che, ese número que está en n, ¿es igual a 0? No.
viene el else, viene el if. ¿Ese número es igual a 1? No. Viene el else, viene el if. ¿Ese número es igual a 2? No. Viene el else, viene el if. ¿Ese número es igual a 3? Entonces, ¿qué hace? Muestra 3 y cuando llega el else, automáticamente, fíjense, yo dejo el mouse quieto ahí, voy bajando con la ruedita, tiqui, 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 llega a este endif. ¿Por qué? Porque ya mostró el dato que tenía que mostrar. Y ahí, fin, sale. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con este código? Lo que ustedes están viendo en pantalla, cada nueva pregunta está dentro del si no de la pregunta anterior. Entonces, es como que se van encadenando y el programa se va yendo muy hacia la derecha. Resulta poco práctico seguir un programa que tiene semejante brutalidad de instrucciones anidadas. ¿Sí? Muchas anidadas. Si le hago un poco de zoom para atrás, se nota, fíjense la estructura del programa, parece un triángulo, ¿sí? Porque voy metiéndome en el si no, del 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 si no, hasta llegar a la última respuesta, ¿sí? Imagínense para un dato como 9, hubiera tenido que responder que no a 9 preguntas previas para llegar a esto, ¿sí? La manera de plantear esto de otro modo es con las estructuras de selección múltiple que ustedes ya han estudiado y que aquí la vimos aplicada. Entonces, el botón este, el que se llamaba mostrar picante, lo que hacía es lo mismo que el anterior, solo que con otra estructura, que es la estructura select case. Cuando ustedes ponen select case y un dato, en este caso n, después adentro se pone case y el valor. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá estoy evaluando la variable n, entonces acá digo, bueno, cuando esa variable valga 0, lo que quiero hacer es esto. ¿Ok? Cuando esa variable valga 1, lo que quiero hacer es esto. Cuando esa variable valga 2, lo que quiero hacer es esto. Y así. Entonces, ¿cómo funciona el select case en Visual Basic? Lo fuimos siguiendo paso a paso, me acuerdo, en la clase. Si no, revisen el video, el que no se acuerde o que no haya estado presente. Eso es lo bueno de estar grabado en las clases. ¿Cómo funciona este programa? Supongamos que el tipo ingresó el número 4. ¿Sí? La variable n toma el valor 4. Y acá la estructura select case dice, bueno, vamos a evaluar el valor de n. Y pregunta, ¿vale 0? No. Ok. ¿Vale 1? No. ¿Vale 2? No. ¿Vale 3? No. ¿Vale 4? Sí. Entra, muestra esto y como entró positivamente el 4, después que hace todas las instrucciones que yo tengo programadas acá adentro del 4, es decir, cuando se encuentra con la siguiente etiqueta de clase que es el 5, directamente salta como si fuera por un trampolín hasta el final. Y no hace todas las preguntas restantes. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que ocurre en esta estructura anterior, digamos. Si yo hubiera ingresado el 4 con esta lógica de programa anterior, hubiera preguntado por 0. Como no es verdad, preguntó por 1. Como no es verdad, preguntó por 2. Como no es verdad, preguntó por 3. Como no es verdad, preguntó por 4. Como sí es verdad por 4, hizo esto y al encontrarse con el else, es lo que acabo de decir recién, directamente saltea todas las instrucciones hasta este punto y ahí se va. O sea que son, un segundito, son absolutamente equivalentes. La lógica de este programa, puesto con todos los if anidados, se llama, cuando uno está dentro de otro, se llama anidado, es exactamente equivalente a la lógica de este otro programa, donde en vez de usar si anidados, lo que utilizo es una estructura de selección múltiple, el select case. Ahora sí escucho la pregunta, perdón, dígame. No, era decir lo que yo ya me acordé. Se me había borrado, tuve una pequeña laguna, pero sí me acordé y que al final era que si no era ninguno del 0 al 9, daba error. Exacto, mostraba dato incorrecto. En el caso del select case, eso se pone con una instrucción que es select else. Es decir, este es case else, perdón. El case else significa cuando ninguno de los casos anteriores fue positivo, métase acá. Por supuesto, al igual que un else de un if funciona. No es imprescindible que esto esté. Si yo saco estos dos renglones, ¿sí? Si los saco o los comento para que no actúen, y el tipo pone 14, ¿qué va a mostrar? No va a mostrar nada. Porque no va a haber entrado ninguno de los 10 cases que hay antes. Sí, como no entró ninguno, simplemente. Chao, sale, sin mostrar nada. Esto lo pusimos como una condición, digamos, de tipo fusible. Si no entró ninguno en las anteriores, bueno, que algo muestre, que muestre palabra de dato incorrecto. Igual habíamos hecho acá, en el último else de todos los if, cuando no había sido positiva la respuesta a ninguna de todas las preguntas, entraba acá. ¿Sí? Espérense que voy a enmudecer el
peligroso. El WhatsApp me está... De paso le pregunto, Sí, en el caso de que yo quisiese que el usuario pueda escribir de 0 a 100, sí. ¿no tengo una forma más práctica de poner eso o tengo Bueno, que poner... de eso se va a tratar la clase de hoy. Ah, genial. Es más, ustedes van a hacer eso hoy. ¿Por qué? Porque pretendo que pensemos un poco la lógica que hay atrás de esto. Cerremos un poquito esta idea, fíjate, ¿no? Para todos los if anidados ya vimos, para el seller case ya vimos, ¿sí? Y había una tercera posibilidad que yo acá le llame el mostrar peligroso. ¿Por qué le llame así? Porque esto tiene un problema. Esto también funciona, ¿eh? Miren cuál es la lógica de este programa, ¿sí? Son un montón de if, pero no están encadenados, no está uno dentro del otro, del otro, del otro, siguiendo toda la cadena de los else, de los si no, sino que cada uno actúa solito. Entonces yo acá convierto el dato ingresado a número y digo, che, a ver, el dato que ingresó el usuario, si es 0, muestro 0, ¿ok? Si no, no. Pero independientemente de lo que haya pasado con este if, una vez que termino este if, viene y pregunta en este otro if, a ver si fue 1. ¿Está bien? Y después el otro, el otro. Entonces esto tiene dos problemas, dijimos en la clase en su momento y repito ahora. El primer problema es que trabaja innecesariamente de más. Supongamos que el usuario, el dato que ingresó era un 2, ¿sí? Cuando este if, digamos, este primer if, la respuesta fue negativa, o sea que no entró. A este otro if, la respuesta fue negativa, quiere decir que no entró. A este if, la respuesta fue positiva, quiere decir que sí entró. Mostró el 2, llega al end if, pero luego el programa continúa. El programa no se va si yo no le digo que se vaya. Entonces, después de haber mostrado 2, se queda preguntando a ver si el dato fue 3. Por supuesto, la respuesta va a ser negativa, no va a ser esto. Pero la pregunta la va a formular lo mismo. Y después va a preguntar si fue 4, y después va a preguntar si fue 5, y después si fue 6, y así. Entonces se queda trabajando en la computadora haciendo, en este caso, 7 preguntas innecesarias. ¿Sí? Primer caso. Recuerden ustedes que cada acción por parte de la computadora implica tiempo de procesamiento. Por tanto, tiempo es dinero. O sea, y es eficiencia. Quiere decir que si yo hago trabajar la computadora más de lo necesario, me estoy mandando una máquina. ¿Está? En esta materia en la que estamos, que se llama Programación Lógica 1, yo me voy a enfocar en la eficacia de los procedimientos. O sea, que el procedimiento produzca el resultado que debe producir, no en la eficiencia. Es decir, no me voy a fijar que sea de la mejor manera posible. Pero en la materia que sigue, que es Programación Lógica 2, donde espero tener el gusto de que sigamos trabajando juntos, ahí sí nos vamos a enfocar en la eficiencia. Entonces, a ver, para ponerlo en criollo, esta respuesta que está en pantalla, en programación lógica 1 sería aceptable, en programación lógica 2 no sería aceptable. ¿Está? ¿Se comprende la diferencia? Entonces, por un lado está eso, el costo del proceso. Pero no es el peor de los problemas de programar así, como están viendo ustedes. El peor de los problemas de programar así es que, digamos, el programador puede equivocarse y el programa manda una macana porque está poco controlado. Es un código, lo que se llama código poco seguro. Pensemos esto. Si el tipo va a poner un número de una cifra y yo sé que de 10 ramas posibles que tengo, me voy a meter en una y solo una de las 10 porque cada número que el tipo ponga va a tener una de 10 posibilidades. No es lógico que este programa ingrese con un solo número por dos ramas distintas, ¿está bien? Entonces imaginemos que acá, esto que está puesto acá está sembrado a propósito. El programador, yo estaba programando, hice esto y no me di cuenta, y le pegué ese renglón que estaba en el portapapel y lo pegué sin darme cuenta, pues no me di cuenta, ¿sí? Entonces el tipo viene, ingresa el número 1, por ejemplo, ¿sí? En la caja de texto ingresa el número 1, entonces yo lo pongo en la variable, ¿no? Y digo acá, che, ¿la variable vale 0 o no? Bueno, perfecto. Vengo acá, ¿vale 1? Sí. Ah, muy bien. Muestro 1, y después que mostré el cartelito 1, hago que n valga n más 1. Entonces, ¿cuánto vale n ahora? Vale 2, ¿cierto? Entonces, cuando sale de este if y llega el que sigue, pregunta si n vale 2, y resulta que sí. Y entonces, ¿qué cartelito se va a mostrar? El 2, pero el tipo había ingresado un 1 en la pantalla. Este mocazo, si este moco que yo me mandé acá, ¿sí? Esto está mal, estamos todos de acuerdo que está mal. No lo quise hacer, lo hice sin querer, sería, ¿sí? Pero hacer esto sin querer me jodió el resto del programa. En cambio,
acá también lo hice, miren. Lo puse en los 3 lados para que se note. Si el tipo ingresaba un 1 en esta versión del programa, y yo vengo acá y muestro el 1, y después que muestro el 1, incremento la variable n, o sea que ahora vale 2, cuando termine la ejecución de este case que está acá, cuando esto termina y llega el case que sigue, por más que la variable ahora valga 2, a este case no entra. Porque la estructura select case, ¿cómo funciona? Funciona que si se mete en una, ya no se mete en las restantes. Entonces me está previniendo, me está salvando de que un problema de este tipo me mande por 2 ramas cuando yo sé desde la lógica de mi programa que mi programa tiene que entrar por una y solo una rama. Y acá pasa lo mismo. En los 3 sembré intencionalmente el mismo error, ¿se dan cuenta? Está sembrado como error. Imaginen acá, el tipo ingresa un número 2, perdón, un número 1 quiero decir, ¿sí? Lo guardo acá, pregunto, che, ¿esto vale 1? No. Bueno, viene el no. Y adentro del no pregunto, ¿esto vale 1? Sí. Muestra el 1, aumenta la variable n que ahora pasa a valer 2, pero cuando encuentre el si no, chau, se va para el final. No sigue preguntando, porque justamente si entro al if, no entra al else. ¿Se dan cuenta lo que digo? Entonces es una manera de proteger el código. Tan es así, y veanlo en funcionamiento, que si yo pongo un 1, el botón este me muestra un 1, el botón este me muestra un 1, no se nota porque ya decía 1, ¿no? Y el botón este, miren, me muestra un 2, pero no es que muestre 2, primero mostró 1, lo que pasa es que no se notó. Miren, vamos a reiniciar, voy a poner otro dato, como por ejemplo 0, perdón, mi mouse está haciendo lo que quiere, o un dato incorrecto, ¿sí? Miren, pongo un 1, entonces ahora, vamos a ver qué pasa, ya vimos qué pasa con este y con este. Este muestra 1, este muestra 1. Vean cuando aprieto este, fíjense qué va a aparecer ahí. Toco ahí, aparece 2. En realidad, chicos, no aparece 2. Antes que 2 apareció 1 acá, pero no lo alcanzamos a ver. Porque mostró el 1 y nomás mostró el 2 encima. ¿Se comprende lo que digo? Eso es la peligrosidad del código. Por eso que hay que utilizar, cuando la lógica de un programa me dice que son estructuras alternativas, que son múltiples alternativas, se denomina, ¿saben cómo se llama eso? Y creo que en el texto lo pusimos. Se llaman, digamos, múltiples condiciones alternativas, sí, que son, ¿cómo era la frase? Mutuamente excluyentes. Cuando las alternativas son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyente? Que una excluye a las otras. O sea, si me meto en una, no me meto en las restantes. Entonces, cuando tengo situaciones de exclusión mutua, en una lógica de un programa, no debo hacer esta chanchada que hicimos el último, de poner todos los if uno bajo el otro. Sino que la misma lógica, la misma estructura de if del programa tiene que salvaguardarme de semejante moco. ¿Estamos? Bueno, todo hasta acá ha sido contexto. Recién ahora comenzaremos con el contenido específico que quiero que trabajemos en esta clase. ¿Sí? Lo que pasa, y estoy pensando un poquito, quizás sea un buen momento para introducir una cuestión nueva. Que ya la hemos conversado. Yo les mostré con el blog de notas y demás, pero ahora se lo quiero mostrar con la pizarra que puse acá atrás. Perfecto. Fíjense, cuando uno programa, no escribe un programa de principio a fin todo un solo chorizo. Larguísimo, 400.000 líneas que hacen una sola cosa, no funciona. Cuando uno programa, lo que normalmente un programa hace es separar la funcionalidad de un problema en problemas más pequeños. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una analogía con la comida, ¿sí? Capaz que el algoritmo de preparar una ensalada sería: corta el tomate, corta la lechuga, mezcla las cosas y condimenta. Entonces el algoritmo de hacer una ensalada serían 4 instrucciones: corta la lechuga, corta el tomate, mezcla lechuga y tomate y condimenta. ¿Se entiende? Lo que pasa es que cada una de esas 4 tareas, a su vez, implica otras tareas más. Entonces, corta la lechuga significa sacarle de la bolsa, lávala, saca la hoja fea y corta chiquitito. ¿Está bien? Son 4 instrucciones. Entonces, yo puedo hacer un solo programa
que tenga una por una todas las instrucciones detalladas de todas las actividades que voy a realizar. Capaz que tendría 50 renglones, ¿sí? O puedo hacerlo simplemente llamando a cada una de las subtareas y después programando en detalle cada una de esas subtareas. ¿Se entiende? Así se hace en programación también. Bueno, acá dice que A vale 1 y que B vale 2. ¿Sí? Entonces, imaginemos esto. Si yo quiero imprimir A más B, puedo hacer así. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que tengo, ¿sí?, es la de calcular en una tercera variable R el resultado de A más B. Y acá imprimir el valor de R. ¿Sí? Esto puede parecerles demasiado obvio, demasiado pavote. Sí, es obvio que es pavote. Pero es para mostrar lo que quiero, el concepto al que quiero llegar. Entonces, ¿qué pasa? En este programa, capaz que la responsabilidad de este programa es establecer el valor de los dos números que yo quiero sumar y mostrar el resultado de la suma. Pero este programa, este fragmento de programa, no debiera tener la responsabilidad de hacer la suma. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo totalmente abstracto, ¿sí?, en el aire. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que no fuera una suma esto, A más B, sino que la operación, lo que yo quiero mostrar acá, ¿sí?, es la suma de todos los números enteros comprendidos entre A y B. Supongamos que A vale 10 y B vale 20. No quiero mostrar 30. Quiero mostrar 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15, así hasta 20. ¿Se entiende el número que quiero mostrar? Sí, profe. Entonces, a lo mejor, la operación que yo estoy queriendo hacer no es tan sencilla como esto, sino que es una operación que requiere mucha programación. Tengo que hacer una cosa con otra, con if, con repetitiva, es complejo. Entonces, estaría yo engordando el tamaño de este programa solamente porque una parte de ese programa estaría haciendo los cálculos de lo que yo necesito mostrar. Y mi programa está dividido en dos partes. Yo le encargué a un programador que haga este programa, que se encarga de tomar los datos que hay que imprimir, que hay que calcular, digamos, y mostrar el resultado. Pero ese programa no le encargue que haga el cálculo. Se lo encargo a otro programador. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Yo estoy separándolo en programadores distintos para que se note la idea, pero normalmente esto lo hace uno mismo. El propio programador separa las cosas. Está bien separar un problema en subproblemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto normalmente? ¿Qué se puede hacer? Lo que debiéramos hacer nosotros acá es poner en R el resultado de calcular. Así, miren. ¿Se lee lo que puse acá? Puse calcular y entre paréntesis A, B. ¿Se lee eso? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es eso que dice calcular y entre paréntesis A, B? Eso es lo que se llama una función. Entonces, más abajo en mi programa, se da cuenta que acá hay un separador, no sé, en otra parte, en otro lugar de mi programa, va a haber una cosa que va a decir así, va a decir función. Le puse un signo más. Va a decir así, función, calcular, ¿sí? Y capaz que acá dice, por ejemplo, N1 y N2. Son dos números que tengo, ¿sí? Fin función, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona esto. Esta función que yo estoy programando acá abajo, si acá se lee, se ve la palabra fin función, incluso en mi pantalla no, por eso. Se vio un ratito nomás.
No se ve manchita nomás. Ese lado se ve. Ahí sí. ¿Verdad? Yo lo veo como escrito por un médico. Che, qué macana que está haciendo mal la... Si tratara de mejorar... Igual yo creo, profe, que después cuando lo suba al video se va a ver bien. No te va a creer. Ahora lo veo más o menos. No te va a creer. Ahí mejor un poco, con un poco más de luz. Qué problema, che. A ver, van que en un cachito, ¿no? Ahí se lee un poquito mejor. Profe, lo que no se lee es por el internet, no es por cuestiones de luz o de cámara, de enfoque. Es porque tiene baja internet. Se ve mal. Si le saca el wifi al teléfono o a otros dispositivos que tenga, capaz que... Sí, ya les he dicho a mis hijos que no usaron, deben estar sin usarlo. Lo que pasa que es mala la conexión que hay en mi casa. Yo vivo en Salda, no tengo un internet picante. Para subirles una clase a YouTube, es un archivo de 100 megas, tarda 2 horas, imagínense. Pero cuando usted lo suba se va a ver bien, supuestamente, ¿no? Se va a ver como se ve ahora en mi pantalla, sí. No, Sí, lo que sí, yo voy a no alcanza a lo que ver. yo voy a subir les va a mostrar la imagen invertida, porque estoy grabando mi pantalla, no la pantalla de ustedes. Y en mi pantalla me muestra en espejo todo. O sea, ustedes esto lo están leyendo normal. En mi pantalla se ve todo en espejo. No sé si tenga Estamos Jitsi leyendo. alguna opción acá para... Espérense un cachito. A la hora de editarlo, tal vez. En mi pantalla se ve mal por ese motivo. Denme un segundo que me voy a fijar. Si no tiene alguna opción. Profe, Sí. mire, y si el otro día, el fin de creo, Ernesto Toledo nos grabó unos videos de 3 minutos Sí, explicando una cosa concreta sí. y lo subió al grupo de WhatsApp. Pero supongamos que usted lo hace esto. Si usted hiciese eso con el tema en particular, primero lo explica en clase y después manda un videito cortito así, y eso el tiempo lo descuenta en la clase para que usted no pierda tiempo extra. No, yo no me fijé en mi tiempo, ¿no? Si yo esto es full life para mí, yo esto le doy todo el tiempo de mi vida a usted y a mis otros alumnos. No me fijé en eso, pero sí lo de hacerles un videito. Lo que pasa que... Para que no estemos, para que directamente se aproveche la clase, usted explique y después manda el video con ese pedacito en particular que requiere especial atención. Se lo digo, no sé, le parece. Capaz que ahí anda un poco mejor. Mira, le bajé la calidad al video. Está buena la propuesta, pero ahí como lo ven, ¿se ve un poco mejor? Sí, la calidad se ve mucho mejor. Mira vos, qué buena idea que esa de bajarle la calidad al video. Claro, estaba andando HD por una conexión de banda ancha, banda angosta. Igual ahí se fue de vuelta, ¿eh? Sí. Sí, no, definitivamente tiene que ver con, me vuelve a aparecer en rojo. Es muy malo mi internet. Bueno, ya tengo la solución, ya se me ocurrió la solución. Espérense. ¿Está cerca del modem? No, ese es el problema. Traté de conectar un router adicional y no pude. Estuve todo el fin de semana renegando con eso.
y no tengo cable largo ni cómo armarlo, si no traigo un cable hasta acá. Espérense que ya tengo la solución acá. Le voy a adecuar mi internet desde mi teléfono a la compu y listo. Mi teléfono sí vuela, no vale. La conexión de datos del teléfono es alevosa. No importa si se nos perdió un poquito de tiempo en la clase de hoy, nos quedamos un ratito más. Pero. Tenemos inglés después, profe. Ah, tienen inglés. Bueno. Sí. No es por ser mala onda, pero. No, está bien. No, hoy sí. Mañana tenemos inglés, Perdón, hoy no. No, si ustedes me han dicho que hoy no tenían otra clase. Por eso. Claro, hoy sí. Estoy confundido que es martes. Claro. Con esto del encierro. Parece que Yo fuera. tampoco los conozco los días. Todos los días parecen lunes. Acá está. No es el resto, yo no estoy pudiendo ni dormir. Sí. No, sí, terrible. Muy. Bueno, ¿me ven y me escuchan, chicos? ¿Me ven y me escuchan? ¿Me ven y me escuchan, chicos? Ah, Sí. sí. Se fue y volvió. ¿Me ven y me escuchan ahora? Sí, profe. Bueno, ahora debería andar mejor. ¿Me escuchan un poco mejor? ¿Me ven, digo, un poco mejor? Ahora sí. Ahora sí. Las dos cosas un poco mejor. Mira, Porque también se escucha. claro. Entonces voy a tener que ver cómo hago para trasladar mi teatro de operaciones más cerca del módem. Bueno, o trabajar con el teléfono. Bueno, listo. No importa. Comprar un cable de LAN, profe. Claro, Es el lo mejor asunto que es hay. cómo. Acá en Salda no es lo mismo que en Córdoba. ¿Quién me trae a Salda en un cable largo? Diría que va a comprar algo. ¿Qué sé? Es complicado. Necesito una casa de computación que me pueda hacer un cable largo y que me lo mande hasta acá. Ya me voy a poner a averiguar. Si no logro resolver esto de otro modo, me voy a poner a averiguar. O usar el teléfono. Chao. Total, no es todo el tiempo. Bueno, esto, muchachos, igual cuando yo proyectaba hace un rato la pantalla, sí se veía bien, ¿cierto? No, profe. Cuando hablamos recién con Visual Basic, ahí sí veía mi pantalla bien o no. Sí, tu pantalla de compu se ve Mi bien. pantalla de compu se ve bien, claro. Sí, sí. Ah, de Visual Basic sí. Se ve que tiene que ver con eso. Bueno. Anyway, acá estamos entonces, muchachos. Ahora que sí se lee esto, digamos, este programa que está acá arriba, lo podríamos llamar programa principal, ¿sí? Este es el programa principal. ¿Sí? El programa principal termina con fin programa principal. ¿Sí? Este es un procedimiento, un sub de Visual Basic. ¿Sí? Este programa principal tiene la responsabilidad de asignar dos valores a estas dos variables, llama a otro programa que se encarga de hacer el cálculo necesario con esas dos variables y recibe el resultado de ese cálculo en R y simplemente imprime R. Entonces tengo separada la responsabilidad en dos partes. ¿Sí? El programa principal se ocupa de eso y hay una función o subprograma, es otro programa, que se encarga de realizar un determinado cálculo con dos variables. ¿Estamos? Ese cálculo que este va a realizar puede ser tan sencillo como el que pusimos recién como ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una variable llamada R y haga que R valga N1 más N2 y devolver R. ¿Sí? Entonces,
Fíjense cómo funciona esto, muchachos. Cuando el programa llega a esta parte que dice calcular y que tiene acá indicadas las dos variables A y B que son parte del universo de variables de este programa, lo que hace es llamar y buscar esta función calcular a ver si está programada, la encuentra acá, se llama igual, y esta función que está acá abajo recibe en dos variables propias dos valores. Estos dos valores son respectivamente la variable A y la variable B del otro programa. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. ¿me están escuchando bien, no? Sí. Entonces, visto de esta manera, adentro del programa principal, ¿cuántas variables hay? 3 variables. A, B y R. ¿Sí? Adentro de este programa que se llama función calcular, se llama función, ¿por qué? Porque devuelve un resultado. ¿Sí? Esta función calcular tiene también tiene 3 variables, perdón, que son N1, N2 y esta que también la llamé R, pero fue casual que la llamara R, le podría haber puesto otro nombre. Mejor le voy a poner otro nombre, para que no nos confundan. Le voy a llamar E. ¿Sí? Entonces, este programa que está acá abajo también tiene 3 variables, que se llaman N1, N2 y X. Entonces, ¿cómo funciona esto? La computadora, el Visual Basic, viene ejecutando acá y dice, bueno, hagamos que la variable A tome el valor de 10. Listo. Después, hagamos que la variable B tome el valor de 20. Listo. Después dice, hagamos que R tome como valor, por eso yo le puse flechita, pues sería el igual de Visual Basic. Tome como valor lo que me devuelva, lo que me conteste la función calcular, pasándole A y B como parámetros, como valores para que haga su trabajo. Entonces, ¿qué hace en este punto el programa? Se queda frisado ahí, se queda parado ahí, y estos dos valores que están respectivamente en A y en B, viajan como por un tubo, y los recibe, la función calcular los recibe en las variables N1 y N2. ¿Sí? Entonces, acá adentro de la función calcular, la variable N1 tiene el valor que recibió y que vino desde esta variable A de este otro programa. ¿Sí? En este caso fue un 10. Y la variable N2 acá adentro tiene el valor que recibió de B, que fue un 20. ¿Estamos? Profe, Sí. el rojo no se ve. ¿No se ve? Bueno, anote un 10 y un 20 ahí, pero son los valores que usted está viendo en negro. ¿Sí? Lo voy a repasar. Esto vale un 10 y esto vale un 20. ¿Sí? Entonces, a ver muchachos, para ser bien claro en esto, ¿qué hace esta función? Fabrica una variable X y dice, bueno, quiero poner en X la suma de N1 más N2. ¿Cuánto vale N1? Bueno, vale 10. Y N2, 20. Perfecto. 10 más 20, 30. X vale 30. Y cuando encuentra esta instrucción que dice devolver X, lo que ocurre es que ese valor, ese resultado 30, si lo contesta, es como que dice acá, bueno, toma, devuélvele a quien te haya preguntado, contéstale 30. Entonces, ¿quién le preguntó a calcular cuánto valía? R le preguntó. Entonces, el dato que viene para acá, el dato que viene así para acá, es ese 30. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, sí. Si adentro de este programa principal, acá adentro, yo pregunto cuánto vale N1, voy a obtener un error porque N1 no es una variable de este programa, es una variable de otro programa. Ni N1, ni N2, ni X existen acá adentro. Disculpe, profe. Sí. Pero en el segundo programa, primero hay que definir N1 y N2. No, se definen ahí estando entre los paréntesis y esa es la definición. Ahora te lo voy a mostrar en Visual Basic para que se entienda mejor. Entonces no hay que poner ningún tipo de dato. Sí, Ponemos se N1 le y pone N2. tipo de dato. En Visual Basic sí, yo estoy abreviando acá. En Visual Basic. Sí. Cuando vamos a Visual se lo voy a mostrar bien. ¿Sí? Estoy pensando una cosa ahora, mientras hablo con ustedes. Me voy a fijar con el software editor de video, debo tener alguna funcionalidad para dar vuelta a la imagen y que ustedes lo vean bien cuando grabe la clase. Bueno, volviendo a esto, ¿sí? Entonces, la variable N1 y N2 existe acá adentro. Acá adentro existen 3 variables. Estas dos que están siendo creadas, están siendo declaradas, construidas
en el momento de definirlas entre paréntesis y la variable x que la estoy creando adrede. ¿Sí? Es más, yo podría no usar la variable x. Tal vez mi programa podría no tener nada de esto y simplemente haber escrito acá devolver n1 más n2. ¿Qué va a hacer la computadora? Bueno, va a sumar n1 más n2 y ese resultado es el que va a devolver. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces es como que este devolver x, le voy a hacer la flecha así, es el que se devuelve para ahora. ¿Está? Esto se llama llamada a función y pasaje de parámetros. Así se programa, es lo normal. Cuando uno ve un programa llama a otro, y llama a otro, y llama a otro. Todo el tiempo hacen eso. ¿Sí? De hecho, cuando escribimos el programita en Visual Basic el otro día, el de piedra, papel, tijera, que ponía colorcito, que hacía toda la huevada, yo lo hice con procedimientos. Yo llamaba a un procedimiento que se llamaba, no sé cómo era, reiniciar, a otro que se llamaba, pintar ganador, color ganador, no me acuerdo los nombres que le di, pero eran todas subrutinas. ¿Sí? Entonces repito el concepto y la idea y ahora lo vemos en Basic. Si acá adentro yo pregunto cuánto vale la variable A, obtengo un error. Porque la variable A no es variable de este chancho de otro chiquero, digamos. O sea, no vive acá. Yo no tengo acceso a esa variable, porque es una variable que está encapsulada, está dentro de otro programa. Mis variables acá adentro se llaman N1, N2 y X. Y en este otro programa tengo tres variables también, que son la variable A, la B y la R, y que no son análogas. No es que A es lo mismo que N1, y B es lo mismo que N2, y R es lo mismo que X. Eso es funcional, no es análogo. A ver, quiero ser claro en esto. Supongamos esto, ¿no? Yo acá estoy llamando a la función calcular y le paso como primer valor el valor de A. Y la función lo recibe en el parámetro llamado N1. Si yo acá adentro hago que N1 valga el doble de lo que valía, ¿sí? Duplico el valor de la variable N1, la variable A conserva su valor original. Son dos variables separadas. ¿Está? ¿Se comprende? ¿Sí? Es como que el dato, viene una copia del dato para acá. El dato original sigue estando acá y se llama A. Y lo que acá tengo es una copia del valor de A en otra variable llamada N1. Hago el cálculo, pongo en X el resultado y ese resultado X se lo mando a quien me preguntó. En este caso lo recibe quien le está esperando así para atajarlo, el dato que venga, es la variable R. Pero lo que R recibe es una copia del dato que X pasó. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como un protocolo donde los datos están separados. Yo, mis datos, vos, tus datos. Entonces, lo que yo hago con mis datos, mi problema. Lo que vos haces con tus datos, tu problema. Ese es el principio más elemental de la programación. Profe. Se llama encapsulamiento. Sí. Vamos a hacer de cuenta que la segunda parte no está. Tenemos la primera. Usted pone R, o sea que R muestre calcular A, B. Sí. Eso no es nada. No muestra nada. Sí, mostraría un mensaje de error. Si yo Claro. Si yo no programé esto todavía, Visual Basic me va a poner la viborita roja ahí y me va a decir, che, vos estás llamando a una función que no programaste. No sé si la segunda función, la segunda función se llama función calcular N1, N2. ¿Se asigna automáticamente? Sí, o sea, yo, por ejemplo, la segunda función, el segundo programita que usted hizo, función calcular, es la función que equivale a calcular allá. No sé, no entiendo bien la comparación entre N1 y N2 con el A y el B. ¿Cómo reconoce que N1 representa A y cómo reconoce que N2 representa B? Excelente pregunta. Eso se llama pasaje de parámetros posicional. Es el mecanismo por defecto de pasaje de parámetros. N1 toma el valor de A porque N1 es el primero de estos dos y A es el primero de los dos que yo puse acá. Perfecto. No hay una asociación entre N1 y NA, sino que el primero de acá recibe el primero que pase y el segundo de acá recibe el segundo que pase.
Me sentí un estúpido, che, no entiendo por qué, cómo haces eso. Viejo, acá ninguno es estúpido, son inteligentísimos todos ustedes. Y yo más. Lo que estamos haciendo es aprender. Sí, acá hay que preguntar todas las dudas que uno tenga. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces después cuando usted pone devolver X, sí, en realidad lo que está imprimiendo en el primer programa es la R. Sí. Entonces yo la flecha la llevaría al imprimir. O sea, devolver va al imprimir. No, el devolver va a la variable R acá. Pues si yo después de esto hago, por ejemplo, acá abajo hago que R valga R más 1, ¿sí? Si X devolvió 30, ¿cuánto va a imprimir ahí? 31. ¿Se dan cuenta? Voy a sacar la flecha porque me equilomé con la flecha y mejor voy a poner los signos igual que son los propios de Visual Basic. ¿Está? El devolver es más, lo dibujé por allá, lo tenés que dibujar por el otro lado, porque está muy apretada la flecha, para que se note más. Este X se devuelve, este devolver, lleva el 30 para allá. ¿Está? Es más, fíjense esto. Yo acá estoy pasando A y B, que respectivamente valen 10 y 20. Si yo cambio esto y paso primero B y después A, ¿cuánto va a valer N1? ¿Cómo, profe? Si cambio acá, N1 va a valer 10. Pongo, primero paso el B y después paso el A. ¿Cuánto va a valer N1? 20. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto vale B? El primer dato que estoy pasando, vale 20. ¿Ah? Entonces N1 va a valer 20. ¿Y N2 cuánto va a valer? 10. ¿Se dan cuenta? Es más, ¿qué pasa si yo acá paso, fíjense así, paso B y B? ¿Cuánto va a valer N1? 20 y 20. Y N2, 20 también. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tiene nada que ver con el nombre de la variable, sino con la posición que ocupa en la lista de argumentos, en la secuencia de argumentos. El primer parámetro al primer parámetro. Primero que paso, el primero que recibe. Segundo que paso, el segundo que recibe. Una función como esta, ¿sí?, puede estar recibiendo dos parámetros, como en este ejemplo, pero podría estar recibiendo 3, 4, 5. O uno solo. Perdón. Es más, podría estar recibiendo ninguno. Lo único que la función tiene como propio, cada vez que uno crea una función, tiene una sola certeza. La única certeza de una función no es cuántos parámetros va a recibir, sino que va a devolver algo. ¿Por qué? Porque si no devuelve, no es función. La función devuelve. El procedimiento no devuelve. Es la única diferencia. Ahora en Visual Basic lo vamos a ver. Una función en Visual Basic se pone con la palabra clave function. ¿Sí? Y un procedimiento se pone con la palabra clave sub. Ahora lo vamos a ver en Visual Basic para que quede bien clara la idea. Bueno, fue un poco fallido el uso del pizarrón, pero me parece que alguito ayudó, alguito. Ahora cuando lo vemos en Basic se va a entender más. Pero necesitaba mostrárselos así, con flecha y rayando cosas que con un blog de notas no me alcanza. Para la próxima voy a ver cómo resuelvo el asunto de la iluminación y de internet. Eso es lo más complicado. Claro, lo fallido fue el cómo se ve, pero la idea de usar el pizarrón es mucho más directa. Sí. Está mejor el pizarrón. Sí. Si lo hacemos hacer que se vea bien, Sí. está mucho. Es que lo vamos a lograr, Yo además no fui responsable, te juro que hice una prueba, pero no contaba con lo de internet. Lo probé acá dentro de mi casa y claro, estábamos todos por Wi-Fi, se veía perfecto. Por Wi-Fi se veía una mona. Incluso hasta letra más chica. Bueno, yo creo que más o menos la idea se ha comprendido, ¿sí? Esto se llama pasaje de parámetros a funciones o a procedimientos, ¿sí?
Insisto, no siempre le voy a estar pasando parámetros a esto, que en este caso es una función. Podría ser un procedimiento. El procedimiento es sub. Sub. Un procedimiento recibe parámetros, o sea, recibe valores. Esto que está entre paréntesis se llama parámetros o también se llama argumentos de la función. Digo porque si ven un video en YouTube donde explica algo de esto, siempre van a ver que se refieren a estas cosas, estos datos que vienen, se refieren como parámetros de la función o del procedimiento, o si no, argumentos de la llamada. Argumentos o parámetros son los dos nombres que recibe. Y esta forma de pasar lo que yo les mostré se llama posicional. O sea, primero con el primero, segundo con el segundo. Buenísimo el que preguntó eso recién. Está posicional. Segunda cosa a tener en claro y en aprendizaje. Tercera, una función nunca puede responder dos datos. La función siempre responde un solo dato. Siempre. Por lo menos... ¿Cabe una función adentro de otra función, profe? No, en este lenguaje no. En Visual Basic no. Y tampoco se puede que devuelva más de un dato. Hay otros lenguajes que sí permiten que devuelvan más de un dato. Y también permiten función dentro de función. Por ejemplo, Python. Bueno. Pero Visual Basic no. Lo cual no es una limitación, Ya después vamos a ver algunos ejemplos en Basic. Pero no es una limitación. Pero sí se puede, o sea, una función puede llamar a otra función. Sí. Eso sí. Eso sí. Adentro de esta función, yo podría, en vez de estar sumando n1 más n2, podría estar llamando, qué sé yo, la función logaritmo. Yo quiero sumar esta función, la que se llama calcular, recibe dos parámetros y lo que me informa es la suma de los logaritmos de esos dos números. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pondría acá? Miren. Función logaritmo. Logaritmo de n1 más logaritmo de n2. ¿Se entiende? Entonces, ¿y este quién es? ¿Cuánto es el logaritmo de n1? Ah, no sé, dice Basic. Cuando Basic se encuentra acá con calcular, dice, bueno, perfecto, le paso a calcular estos dos números y me quedo esperando a ver qué contesta. Viene a calcular. Calcular recibe los dos números, crea la variable, viene para acá y dice, bueno, hay que averiguar el logaritmo de n1. ¿Y ahí qué hace? Se va a otro lado, se va a otra parte del programa donde está programado cómo se calcula un logaritmo. Va, hace el cálculo del logaritmo de n1 y vuelve con el resultado. Ese resultado vino acá. Se queda como lo aguanta ahí, se queda en pausa aguantándolo y se va y calcula de nuevo. A la misma función va y de nuevo, pero con otro número y calcula el logaritmo de n2. Y de allá vuelve. Y recibió acá el segundo resultado. Entonces, ¿qué hace ahora? Suma este resultado más este resultado y a eso lo pone en X. Entonces, también la pregunta que hace Rodrigo recién. Una función puede llamar a otra y esa a su vez a otra y a otra, tantas veces como uno quiera. En esto no hay ningún tipo de límite. Estamos haciendo cada pedazo de acá es un vocabulario distinto. Se corta un poquito ahí, Germán, ¿no? Sí, ya me reconoce. Sí, estamos haciendo de cuenta que son formularios distintos que enseñamos todos juntos. No, todo esto puede estar programado dentro de un mismo formulario. Puede ser distinto o puede ser uno mismo. Claro, puede ser distinto también. Supongamos que yo, Germán, hago el formulario 1, que es el A, que defino el A como 10, el B como 20, y la parte de calcular. Y Martín hace el formulario 2, donde pone la función de calcular, donde N1 se suma al logaritmo de n1, se suma al logaritmo de n2. Claro. Y Octavio, no sé quién es el otro chico, hace el de calcular los logaritmos. Sí, señor. Después, sí, señor. Es normal que así sea. Y en realidad, para ser técnico hay en un detallito, Germán, y para todos. Más que ser formularios distintos, es normal que las funciones se encapsulen en algo que se llama módulo. Módulo. Un módulo es como un formulario, pero sin aspecto visible. Es un fragmento de código fuente donde hay muchas funciones programadas ahí adentro. Entonces yo, si a esta función le pongo acá adelante la palabra que dice public, lo que estoy haciendo es que a esta función la pueda llamar desde cualquier formulario de mi sistema. Entonces, el programista de recién le llama. Otro programista que hizo otro programador la llama también. Todos le llaman y está programado una sola vez. Eso se llama reutilización. Es decir, programo una función y la uso muchas veces.
Se compra. Claro, si vamos a hacer el mismo cosa muchas veces, la hacemos una sola vez y la llamamos. Claro. Lo cual tiene además una ventaja importante. Porque ustedes piensen esto. Nosotros vamos a aplicar esto ahora en lo que estábamos viendo, que es un programa que se va a encargar de recibir un número y devolver una cadena de caracteres que es la expresión en castellano de ese número que recibió. ¿Ok? Ahora este programa que habíamos armado tomaba un 5 y escribía la palabra 5, C-I-N-C-O. ¿Ok? Entonces, imagínense que hacemos que este programa sea un poco más potente y además de escribir números de una sola cifra, ahora puede escribir números de, no sé, muchas cifras. Pongamos que aprende hasta el 100. ¿De acuerdo? Entonces yo lo quiero usar ese programa que sabe poner números en palabras, lo quiero usar en diferentes lugares de mi sistema. Porque, por ejemplo, mi sistema emite recibo cuando la gente viene y me paga. Entonces yo le entrego un papel que dice recibo, número tanto, fecha, bla, bla, bla. Dice, recibí pesos, está con número, pero al lado, entre paréntesis, dice en castellano. ¿Vieron que es normal que los recibos digan así en castellano? No sé si se han fijado ustedes una vez. Entre paréntesis. Es normal que esté en castellano el número. O un cheque, no sé si alguna vez vieron un cheque. En el cheque es ley, en el recibo es optativo, pero en el cheque es ley. Si yo escribo un cheque o un pagaré, en ambos casos tengo que poner, ¿sí? Pagaré la cantidad de pesos tanto, 5.000, o sea, 5.000, y al lado, entre paréntesis, dice, en castellano, pesos, 2.5.000, escrito en castellano, en texto, ¿sí? Entonces, yo tengo, imaginen un toque de mí, yo tengo mi sistema informático del IES, esto es posta, absolutamente así como yo estoy diciendo, el sistema informático del IES, hay dos documentos que el sistema emite muchos, pero hay dos donde es imprescindible esta función, en los cheques y en los pagares. Cuando en el IES sacan un cheque para un proveedor, o para un alumno, porque le hace una devolución de una plata que pagó, ¿sí? O cuando hacen un pagaré para que un alumno se compromete a pagar la cuota de tal, con ese medio de pago, ¿sí? En cualquiera de esos dos, son dos documentos distintos que lo saca el sistema en partes distintas del sistema. Lo programaron hasta programadores diferentes, una pantalla y la otra pantalla. Porque no tiene nada que ver, saca un cheque y saca un pagaré. Son dos funciones administrativas totalmente distintas. ¿Está bien? No se puso cada uno de esos dos programadores a escribir la rutina que vamos a escribir nosotros ahora, que convierte un número en texto. La hizo uno solo de los dos. Y la puso en un repositorio, en un lugar donde están las funciones públicas del sistema, de manera que cada uno que necesite alguna vez en la vida convertir números a letras, llama a esa función que está programada una vez. ¿Y esto qué trae como ventaja? Primero, laburamos menos, porque lo hizo un solo programador. No tuvieron dos programadores que hacen la misma tarea y por tanto paga dos sueldos para lo mismo. No, lo hizo uno. Y después tiene una ventaja adicional. Supongamos que este programa no hubiera estado en un solo lugar, como yo estoy diciendo ahora. Sino que, también lo hizo un solo programador. Hizo el cheque. Programó toda esta boludez, el número, la letra, qué sé yo, adentro del programa de cheque. Y después, él mismo tuvo que hacer el programa de pagares. Entonces, que agarro, copio todo este pedazo, copio de acá y pego allá. ¿Está bien? Y continúa con su desarrollo. Entonces, hay, no sé, 500 líneas de código que las copio de acá y las pego allá porque las está reutilizando. ¿Sí? Entonces, después resulta que el tipo, bueno, era muy buen programador, pero un poquito limitado en ortografía. ¿Sí? Entonces, el número 10 lo escribía con S. Supongamos. ¿Sí? Entonces viene escandalizado el gerente de administración a querer matar a alguien porque salió un cheque que decía pesos 10 con S, no con Z. ¿Está bien? Entonces, si esto está copiado y pegado, el tipo va a tener que ir, tiene que acordarse e ir y modificar y corregir el error de ortografía en los dos lugares. Y entonces es probable que lo corrija en un lugar y en otro no, y se olvida. Entonces el error vuelve a producirse, pues si lo cambiamos, no, lo hago cambio en el otro, para que lo cambio también acá. ¿Se entiende el problema que se genera? En cambio, si está centralizada una tarea en un solo lugar. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Entonces, si está en un solo lugar, corrijo una vez y eso impacta para todos lados. Así se hace software. Es genial. ¿Estamos? Bueno, ahora lo vemos en Basic, changos, ¿sí?
Si alguno quiere ir al baño, tomas un café o lo que sea, haga un break de 5 minutos mientras yo apago todo este quilombazo, me siento, vos lo pongo el acordeón en su sitio, empujo la mesa a su lugar y lo vemos en Basic. ¿Estamos? Profe, una preguntita antes de que se me vaya. Son tipo plantillas lo que estamos mencionando ahora. Bueno, sería Una plantilla modificable. Sería una forma de llamarlo, sí. Lo que hacía todo el software, en realidad, cada vez que uno construye software, lo va haciendo siempre sobre la base de algo que hizo antes. Es muy raro que uno se ponga a escribir cero, nunca, eso no ocurre nunca. Entonces, si yo quisiera hacer un programa que calcula el índice de la masa corporal, yo puedo conseguir, o sea, se consigue de internet la base, por ejemplo, de esto. El código base, el código matriz. Bueno, no necesariamente. A ver, hoy por hoy con internet y con algunas páginas como Stack Overflow, prácticamente cualquier cosa que a vos se te ocurra preguntar, ya la preguntó antes otra persona y ya hay respuesta. O sea que eso te ayuda un montón. ¿Qué página dijo? Stack Overflow. ¿Nunca lo han visto? Parece que tiene mucho contenido de otros lenguajes, no sé de Visual Basic. Pero se llama así. Mira, se las anoto acá. Sí, están bastante conocidos. Stack Es la más famosa del mundo. Overflow. Stack Overflow. Stack Overflow, sí, porque es el nombre. Son todo chiste de programadores, nerd. Pero Stack Overflow es el error que te da la computadora cuando lo mandas, te hace un cálculo y se le quedaron los libros. Cuando uno llama a una función y esa función se llama a sí misma y una vez y otra vez y otra vez, en un ciclo que nunca acaba, llega un momento donde explota lo que se llama la pila o stack del sistema y te dice Stack Overflow, significa me quedé sin recursos, loco, me pediste una boludez, lo volví un montón y se me acabaron los recursos y no te pude contestar. Entonces por eso le pusieron ese nombre, Stack Overflow. No sé qué chico dijo que la conocí en la página. En mi caso, en mi puta vida busqué cómo hacer un 2 más 2. O sea, nunca había buscado nada. Claro. Recién estoy. Bueno, a partir de esto que estamos charlando, mira qué bueno que haya salido el tema, estás invitado a buscar todo, absolutamente todo. Tu trabajo como informático desde ahora hasta el día que te decidas dedicarte a otra cosa va a consistir fundamentalmente en buscar cómo se hace algo. El asunto y la diferencia entre un programador decente y un programador de los que uno termina descartando como líder de un proyecto es que no hace falta que un programador sea un buscador y aplicador. Yo busco, copio, busco, pongo y nada más. Lo que hace falta es que el programador sea capaz de crear. Porque, o sea, si lo que yo necesito ya está inventado, tengo que buscarlo y traerlo y nada más, no me hace falta el programador, lo busco yo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace el programador? Va, busca, trae, interpreta lo que trajo, lo aprende, lo modifica, lo ajusta, lo evalúa, lo mide, lo mejora y lo aplica. Claro, copiar y pegar lo hace cualquiera. No haríamos falta los programadores si esto fuera tan fácil así. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, Google pone una pregunta. ¿Cómo pongo negrita en una etiqueta de Visual Basic? Vas a encontrar 47.000 páginas que te enseñan a tocar la propiedad font. En el diseñador, por código, alguno que más rebuscado que va a decir, bueno, no sé, la propiedad font, a mí me gusta cambiar el jeringoso. Y te muestra cómo se cambia el jeringoso. ¿Me explico? Está todo en internet. O sea, la fuente inagotable para los programadores. Y después está, ya es de buena gente, si uno se nutre de internet para obtener respuesta a algunas preguntas que uno tiene, de vez en cuando dedicar un pedacito del tiempo que uno tiene a la semana o al mes, o con la frecuencia que uno pueda, a ir y leer qué preguntas están sin responder. Y por uno responder, aportar. Porque si no, todo consumimos. Todos chupamos datos de Wikipedia, de Stack Overflow, de todos lados. Somos grandes consumidores de información en internet, pero somos pocos productores. Entonces está bueno. Yo recién estuve viendo videos de cómo hacer cosas en el Visual Basic. No recién, sino que me refiero que recién ahora con el cursado estuve chusmeando un poco en YouTube. Claro. Cómo hacer algo, cómo hacer una suma, una multiplicación. Sí. Chusmeando esa pavada, cómo cambiar los colores. Es que casi todo lo que ustedes van a aprender lo tienen que estudiar en internet. Es así, chicos.
nuestra misión es orientarlos, dirigirlos un poco. Que si alguno de ustedes encontró una cosa que está mal o que le hace ruido, diga, che, Diego, y lo socializa para todos los compañeros. Acá encontré esto, pero me parece que acá está mal por esto, y lo discutamos, lo recalcamos, que me digan, che, ¿de dónde puedo sacar tal cosa? ¿Sabes? ¿Has visto algún video piola donde explique tal tema? Entonces, si yo no lo sé, lo busco y selecciono. Esto se trata un poco de esto, pero no podemos ponernos a reinventar la pólvora. Yo esto que le estoy explicando debe haber 47.000 videos que explican esto. Y de gusto, cuando termine la clase de hoy, pongan en YouTube Visual Basic o B corta, B larga, que es como se sabe abreviar, función, pasaje de parámetros. Y van a encontrar un montón de videos. Y está buenísimo que lo vean y que aprendan. Ahora sí, los 5 minutos, perdón, me interrumpo. No, nada más. Está buena la charla. Hacemos un break de 5 minutitos y volvemos. ¿Sí? Hay que abrir el visual. Sí, abran el visual, por favor. Bueno, vamos con visual, así creo que viéndolo aplicado en visual les va a resultar más fácil comprender bien esto. Que igual me parece que se entendió, pero la idea es verlo funcionando acá. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Alguno que me diga por audio? Por ahora no. Está cargando. Bueno. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, porque hay veces que es un poco remolón. Justo ahí se ve ahí. Bueno. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí. Buenísimo. Bueno. Bien, entonces muchachos, ¿cómo vamos a cambiar esto para que se pueda comprender? ¿Sí? Antes, miren, vamos a hacer una cosita. Nos vamos a tomar 10 minutitos, 5 minutitos para mostrar con un formulario nuevo dentro del mismo proyecto, dentro de la misma aplicación. Simplemente voy a poner otro formulario para hacer las cosas en limpio nada más. Y mostrar un ejemplito tan trivial como el de recién, pero de cero. ¿Sí? Voy a agregar un formulario al proyecto, que es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y voy a cambiar el proyecto para poder apretar F5 y que se ejecute este segundo formulario en vez del primero. Entonces acá donde dice formulario de inicio, ponemos form2, que es el nombre que le di al segundo formulario. Profe, ¿usted tiene el basic anterior? No, es bastante anterior, este es el 2010, pero en el 2019 es igual. Cambian los colores y esas cosas, pero es igual. Entonces, fíjense esto, ¿no? Para simplemente hacer que el programa haga algo. Pongo un botón nada más. No me calienta mucho el código, ni la forma, ni nada. Solamente quiero construir el ejemplo recién, exactamente igual que el de recién, ¿sí? Acá estoy adentro de un procedimiento, ¿ven que dice sub? Visual Basic tiene la característica de que fuera de los procedimientos no hay nada. Lo sumo si pongo acá alguna variable global. ¿Está? Entonces, creemos acá un par de variables, ¿sí? Vamos a llamarlas A y B, como habíamos hecho, de tipo entero, ¿sí? Y vamos a hacer que la variable A valga 10 y que la variable B valga 20. ¿Estamos? Y vamos a hacer que la variable R tome como resultado, bueno, estoy escribiendo lo que quiere, pero, mira vos, no me dejes escribir el nombre de variable R. Está caprichoso. Cuando... No la creó, profe, no la definió. ¿Será por eso, che? ¿Se podrá quisquilloso? Tal vez sea por eso. Viste que este es el famoso IntelliSense que te trata de adivinar qué es lo que estás queriendo hacer. Hay veces que adivina medio fiero. Habíamos llamado una función que se llamaba calcular, pasándole los parámetros A y B, ¿cierto? Y acá abajo simplemente vamos a mostrar en un message box el valor de R. Bien, fíjense cómo quedó ese código. Miren que la palabra... ¿Estás grabando, profe, la clase? Sí, sigo grabando, nunca lo detuve. Fíjense que la palabra calcular me la marca y miren cuando señala, dice calcular no está declarado. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando una función que no creé. Entonces, miren qué pasa cuando yo acá abajo ahora creé la función calcular.
Falta el private. No haría falta en principio por ahora, pero fíjense esto. Ahora No es lo que quiero mostrarles ahora, no le quiero agregar complejidad. Fíjense eso que escribí ahí. Miren cómo ahora la viborita que marcaba que esto no lo reconocía, ahora desapareció. ¿Sí? Porque he fabricado una función con ese nombre. ¿Está? Es más, si yo primero hubiera hecho esta función, como está hecha de hecho acá, miren qué pasaría cuando yo acá empiece a escribir, acá puedo calcular, miren, calcular. Ya me la trae, ¿ven? Me trae el nombre de la función porque reconoce que hay una función que yo mismo creé que se llama así. ¿Sí? Y miren qué pasa cuando abro paréntesis. Cuando abro paréntesis me dice que esta función que yo mismo creé está esperando como parámetros el dato n1 que es de tipo entero y el dato n2 que es de tipo entero. ¿Bien? Entonces, en este caso lo que yo pasaba eran las variables a y b. ¿Sí? Esto para mostrarles cómo los va, entre comillas, asistiendo Visual Basic en el desarrollo. Bien, esta función va a devolver un número, ¿cierto? O sea que esta función, el último renglón que va a tener esta función va a decir return, y habíamos llamado x, el valor que devolvía. ¿Sí? Una consulta, profe. Ahí donde dice la variable como número entero, la n1 y n2, ¿se podría haber solamente puesto la coma para no redundar en lo mismo o no se puede? No. Me parece que cuando va como parámetro uno no puede abreviar la declaración del tipo de dato como si la abrevia con un dim. Bien. Incluso hay muchas cosas acá que yo todavía no les he contado que ya son de detalles propios de Visual Basic. Entonces en un pizarrón es más simple que acá, digamos, ¿no? Pero miren, yo se las voy mostrando por parte porque me parece que está bueno esto. Fíjense ahí, si yo creo una función que se llama calcular y que recibe dos parámetros, me pone esta cosa verde acá. ¿Qué dice ahí? Fíjense, la función calcular no devuelve un valor en todas las rutas del código. Lo que está diciendo ahí es que yo programo una función que, como toda función del universo, tiene que devolver sí o sí un resultado, y no le puse todavía la instrucción de devolver, que es return. Cuando yo pongo return, fíjense que la víbora verde de recién desaparece. ¿Por qué? Porque ahora dice, esta función sí devuelve algo, pero me marca la X, diciéndome, no sé quién es X. ¿Ven cómo a medida que yo voy construyendo me va, digamos, interpretando Visual Basic, ¿sí? Así como está, parecería que ya... Sí, lo sé, pero dijimos que nos quedábamos un ratito con el que pueda. El que no pueda, después ve la grabación de la clase. Entonces, fíjense esto que decíamos acá. Parecería que está completo, en realidad le está faltando una cosa, y es que en Visual Basic, cuando uno crea una función, el protocolo que hay que seguir, digamos, la sintaxis que hay que seguir es... Denme un segundo, chicos, por favor, tengo un llamado importante. ¿Hola? Sí, José, ¿cómo te va? Bueno, los va a recibir mi hijo, ¿sí? La dirección es Mariano Moreno 389. Esto es así, suben por Lima, que es la de los bomberos, cuando llegan a Mariano Moreno doblan a la derecha, es la segunda casa de mano derecha. La primera es una obra de construcción, la que sigue es mi casa. Sí, 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 exacto. Cuando vuelve a subir en la cima, esa es la calle, es la de mi casa, es la de Mariano Moreno. Ahí doblas a la derecha y nada, 20 metros, mano derecha, esa es mi casa. 389, pero el cartelito creo que está roto. ¿Te has dado cuenta? Porque hay una obra en construcción y en la que sigue es mi casa. Ahí le aviso a mi hijo que los reciba. Gracias, al pelo, chao, chao. Bueno, disculpen la interrupción. Decía el protocolo, cuando uno crea una función en BASIC, se pone la palabra function, se pone el nombre de la función, después se pone entre paréntesis el o los parámetros que la función reciba, y al último hay que poner as y el tipo de dato
de la respuesta que va a dar. En este caso va a ser un número entero, entonces pongo así íntegro. ¿Se entiende? Entonces cuando el return devuelve una variable entera, Visual ya sabía que era esperable que la función devolviera un valor entero. ¿Está? Lo necesita de ese modo. Y el código que habíamos escrito antes, lo que hacía acá simplemente era calcular en X, ponía como resultado, estoy con el teclado, ponía como resultado la suma de, en este caso era N1 más N2. ¿Sí? Entonces fíjense cómo sería la ejecución paso a paso de este programa. Crea las tres variables, le asigna un 10 a la variable A, después le asigna un 20 a la variable B, después a la variable R le va a poner el resultado de esto. ¿Y esto qué es? Y esto es llamar a la función calcular, se va a venir para acá. El parámetro A se lo va a poner adentro, el valor se lo va a poner a N1, el parámetro B se lo va a poner a N2, o sea que acá adentro N1 y N2 van a valer respectivamente lo mismo que allá afuera valían A y B. ¿De acuerdo? Entonces ese valor de N1 y N2 lo suma, los guarda en X y contesta X. El resultado X que está contestando se va como por un tubo y vuelve acá, queda paradito ahí como respuesta de calcular. Y esa respuesta es lo que le va a guardar adentro a la variable R. Y va a mostrar el valor de R. ¿Sí? Fíjense, si lo vemos corriendo, yo aprieto F5. Cuando toco el botón, aparece el 30, que el 30 es el resultado de la suma de 10 más 20. Ahora lo voy a volver a correr, pero con la tecla F8, para que lo vayamos viendo paso a paso. Fíjense, ahora aprieto la tecla F8, para que la ejecución se realice paso a paso. Toco el botón y vean ustedes dónde se detiene. Cuando yo toco el botón, la línea amarilla me marca qué es lo que está por ejecutar ahora. Está por ejecutar el procedimiento de clic sobre ese botón. ¿Sí? Cuando toco F8 de nuevo, dice, bueno, ahora lo que voy a hacer es poner un 10 adentro de A. Pumba. Pone un 10 adentro de A. Ahora voy a poner un 20 adentro de B. Pumba. Fíjense, si señalo A, vale 10. Si señalo B, vale 20. ¿Correcto? Ahora va a llamar a la función calcular pasándole A y B como valores. Aprieto F8. ¿Ven? Que salta y se viene para acá. Se viene a la ejecución de calcular. Donde N1, miren cuando lo señalo, vale 10. El mismo 10 que valía la A de acá. ¿Se acuerdan? Esta A valía 10 y esta B valía 20. Bueno, ahora N1 vale 10 y N2 vale 20. Entro y adentro, hace que ese 10 y ese 20 se sumen y el resultado se guarda en X. X vale 0 porque todavía no apreté F8, ¿no? Ahí ejecuta la tarea, X vale 30, devuelve 30. Esta X valiendo 30 es lo que va a volver como resultado para R. Aprieto F8 una vez más, llega el fin de la función y viene para acá. Cuando llega para acá, fíjense ustedes, la variable R todavía vale 0 porque esto que fue y ejecutó, hizo toda esta tarea, volvió con el resultado, pero todavía no se lo metió adentro a R. Entonces yo aprieto F8 una vez más y ahora la variable R sí vale 30. Y por eso muestra el cartelito 30. ¿Bien? ¿Se ha comprendido eso? Esa es la dinámica de pasaje. Sí, se entendió, profe. Bien, esa es la dinámica de pasaje de parámetros. ¿Está? Entonces, si yo acá adentro llamara a otra función, como por ejemplo que habíamos hecho el caso, si yo acá llamara a la función logaritmo, log, creo que era, ln. Una consulta, profe. Sí. Cuando ahí dice return X, ¿cómo se da cuenta, digamos más arriba, de que X sería calcular? ¿Por qué le pone X y no le pone, por ejemplo, calcular o R para que le asigne ese valor? Bueno, mira, te cuento. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. La primera parte de la respuesta que te voy a dar tiene mucho que ver con lo que vos me estás preguntando. Se ve que es intuitivo. A mí no se me hubiera ocurrido, pero se ve que se le ocurre a la gente. Por eso uno puede hacerlo de otro modo. En vez de poner el valor a contestar en una variable y devolver eso, uno puede asignar esto a la palabra calcular. Yo puedo hacer así, fíjense. Si yo acá pongo calcular y acá abajo no hace falta que ponga el return, esto lo puedo sacar, el efecto que se produce es exactamente el mismo.
¿sí? Yo le asigno un resultado a un supuesto nombre de variable que es el nombre de la función justamente, y eso es lo que se devuelve para acá arriba. Así que se puede programar así también. Esto es parte de la respuesta que te doy. Y si no, lo otro, que preguntabas cómo sabe que X es R, por esto, mira. Lo voy a dejar como estaba. Lo que esta instrucción dice es, averigüemos en X el valor de la suma, ¿cierto? El valor de la suma viene y lo pone en X. Y acá dice, contéstale, devuélvele el valor de X a quien sea que haya preguntado por esta función calcular. Como el que preguntó fue este, el que recibe la respuesta que estoy pasando es este. Acá afuera no se llama X, acá llega como valor de la función, y ese valor es lo que le estoy asignando a R. Es decir, no hay una correspondencia dura entre R y X, sino que es blanda. ¿Sí? R se queda esperando recibir algo que calcular va a contestarle. Y calcular le contesta lo que para él, para calcular, es el valor profe, de... yo ya me estoy yendo, así que nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. ¿Está claro esto entonces? El valor que se devuelve es el valor que ha llegado, que ha puesto acá uno en return. ¿Sí? Es el valor que se devuelve. ¿Lo ha comprendido? A ver si me hay alguna pregunta acá. Sí, entendí. Bueno, vale. Sí. ¿Y qué pasa si yo pongo que R se redefina? O sea, que R pase a ser igual a X. Sin apretar el return. Abajo, no, abajo. Después de calcular, hago que R sea igual al resultado de N1 más N1. Me decías recién qué pasa si yo acá abajo... Nada, ya me autorrespondí. Bueno, claro, yo acá abajo no puedo hablar de R. Acá no existe R. Claro, no existe R, no está puesta como... Exacto. Sí, Mira, de gusto nomás vamos a hacer así. Voy a poner acá message box, quiero informar el valor de R. ¿Sí? Así. Quiero informar el valor de R. Definida ahí, no existe, sí. ¿Ves que te lo marca y te dice quién es R? Si acá adentro no existe R. R es una variable privada, es decir, existe solo acá adentro. Del mismo modo que X, N1 y N2 solo existen acá adentro de este otro. ¿Está? Así que de esa manera es como funciona. ¿Sí? Bien. Supongamos que yo quiero informar, adentro de esta función, quiero informar, en vez de devolver X, que es la suma, quiero devolver siempre el más grande de los dos números recibidos, por ejemplo. ¿Sí? Esta función va a recibir dos números, que se llaman N1 y N2 respectivamente. Y tiene que contestar como resultado cuál de los dos fue el más grande. ¿Sí? Miren el cambio que vamos a hacer. No tiene nada que ver con esto lo que vamos a hacer. ¿Eh? Voy a borrar todo esto. ¿Sí? Y Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué son los Bible? Porque eso me quedó pendiente. Yo lo hice en el 19 y no se me crearon. Me quedó pendiente contárselos. Ahora se los cuento, Rodri. Fíjate, esto va a comparar N1 con N2, ¿sí? Y va a decir, bueno, che, si N1 es más grande que N2, hay que devolver justamente N1. Y si no, hay que devolver N2. ¿Se entiende? La lógica que programé acá. Simplemente compara el primer dato recibido con el segundo. Si el primero es más grande que el segundo, devuelve el primero. Si no, devuelve el segundo. ¿Está? Entonces, y acá lo recibo en R, a ese dato, y lo informo. Entonces, fíjense ustedes, yo ahora le estoy pasando A y B. O sea, el primer dato que paso es 10, el segundo es 20. Me tendría que contestar 20. Pero si yo pasara al revés, ¿sí? Me tendría que contestar la otra variable. Mírenlo, lo vamos a correr. Siempre va a pasar 20. Claro. ¿Ven? Me devuelve 20. Este 20 que devolvió es el que se recibió acá en N2. Y que acá fue pasado como el parámetro B, el segundo parámetro. ¿Sí? Ahora, vean si yo lo cambio a esto. En vez de pasarle B y A y B, perdón, le voy a pasar B y A. ¿Sí? Justo al revés. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La B, que vale 20, va a entrar acá adentro como N1. Y la A,
que vale 10, va a entrar acá adentro como N2. Entonces acá va a preguntar si N1 es más grande que N2, o sea, si 20 es más grande que 10. Como sí, me va a devolver N1, que recién me devolví N2. ¿Se dan cuenta? Viene ese aprieto F5. Toco acá, me devuelve 20. ¿Se dan cuenta de la independencia que hay? Es decir, el valor N1 recibe, el primer valor de acá recibe el primero que pase. Ese. Y el segundo valor de acá recibe el segundo que pase. ¿Está? Y preguntó recién Rodrigo, ¿qué es lo que es el bye-bye? Bueno, todo lo que yo les conté de que este dato permanece acá, el B permanece acá impoluto, y una copia de B es lo que estoy recibiendo acá, y acá estoy laburando con N1. Todo eso ocurre porque acá dice bye-bye. Bye-bye significa eso, que lo que va a recibir este es el valor de este. No es una referencia a B, sino que es una copia, una fotocopia del valor de B, lo que entra en N1. ¿Está? Si yo en vez de poner bye-bye, acá pusiera byref, que es la otra manera que hay de recibir un parámetro, esta variable B, ¿sí?, apunta a una dirección de memoria donde está guardado el dato, ¿cierto? Bueno, lo que se le pasa a N1 es esa misma dirección de memoria. Quiere decir que si yo acá adentro modifico el valor de N1, esa modificación que hice cuando esto termina queda plasmada en B. ¿Se comprende por qué? Porque dice byref, quiere decir que es por referencia. Si no, si pongo bye-bye, es por valor. Igual es un tema a googlear. Yo se lo anoto acá, después lo van a ver el video. Recuerden, googlear. Igual si no lo pone, igual anda. Parámetros por valor y por referencia. Sí, ocurre lo siguiente, para ir específicamente a tu pregunta. Cuando uno no pone nada en un parámetro, por defecto va por valor. O sea que si uno acá no pone esta palabra, viene por valor lo mismo. Si uno pone byref, viene por referencia. Pero eso depende del lenguaje mucho, y no todos los lenguajes admiten pasaje por valor y por referencia. Basic sí. Hay otros que siempre pasan por referencia y hay otros que siempre pasan por valor. ¿Está? Si pone byref, me modifica entonces. Claro. Supongamos que yo acá, antes de hacer todo esto, o mejor todavía, mira. Yo esto lo voy a sacar, ¿sí? Y voy a hacer así, que N1 valga N1 más 5. ¿Sí? Y acá voy a hacer return N1. Es decir, esta función que acabo de programar está recibiendo dos números al pedo porque está trabajando nada más que con el primero. Lo que está haciendo el primero es sumarle 5. ¿Sí? Y devolver eso. Así como está con bye-bye, cuando yo llamo esta función, fíjate que le estoy pasando B. B vale 20, ¿cierto? O sea que acá N1 va a valer 20. ¿Está bien? Entonces, si N1 vale 20, acá dice que a N1 le quiero poner esos 20 más 5, pero los guardo adentro de N1. O sea que después de este renglón, acá N1 ya vale 25. Y lo que va a contestar va a ser 25. Y va a imprimir ese 25 que contestó la función. ¿Está claro? Pero si acá mismo yo pregunto cuánto vale B, que fue la variable que originalmente le pasé, va a seguir valiendo 20B. ¿Por qué? Porque B es una variable y N1 es otra variable. Son variables separadas. ¿Se comprende eso? Sí. Si en cambio acá yo hubiera puesto byref, esta modificación que hice habría alterado el valor de B. Y B también valdría 25 acá afuera. Miren, fíjense. Yo acá en vez de imprimir R, me dijeron algo del techo. decirle que me esperen, estoy dando clase. Que me esperen 2 minutos. Entonces, quería decirles esto. Si yo acá inspecciono cuánto vale la variable B, miren, vamos a hacer una pausa acá. Eso es, cuando uno pone un punto rojo acá sobre el margen, el programa se detiene en ese punto, hace una pausa. Se llama breakpoint. Entonces miren, yo corro el programa y se detuvo ahí.
¿qué hizo el programa? Creó las variables, se vino para acá, a la variable b la metió en n1, ¿sí? Acá n1 le aumentó 5, así que la variable b valía 20. Pero vino para acá, en n1, a n1 le aumentó 5, n1 vale 25, pero b, miren cuando lo señalo, sigue valiendo 20. ¿Por qué? Porque n1 no es b, n1 recibió una copia del valor de b. ¿Está? ¿Sí? Entonces, evidentemente, esta R va a ser 25. ¿Por qué? Y porque al 20 que recibió N1 le sumó 5 y devolvió 25 y va a imprimir 25, pero la variable B sigue intacta, sigue valiendo 20. ¿Está? Fíjense, si yo imprimo primero R y después B, me va a salir dos cartelitos. Primero el 25, ¿sí? Y después el 20. ¿Está bien? Porque la variable B sigue intacta. Ahora, fíjense qué diferencia si acá en vez de poner byval, yo pongo byref, que es lo que decimos recién. ¿Sí? Byref. Si pongo byref, la variable b, esta que está acá, es pasada a n1, pero por referencia. Quiere decir que n1 apunta el mismo dato que apunta b. Entonces, cuando yo acá incremento la variable n1, ahora vale 5, la variable b vale 25, perdón, la variable b también vale 25, porque están apuntando el mismo dato en el mismo pedazo de memoria. Entonces acá respondo ese 25 que viene a R. R va a imprimir ese 25, pero cuando imprime B también va a salir 25. ¿Por qué? Porque B se modificó. Fíjense cuando yo lo corro el programa. Lo ejecuto acá e hizo la pausa, ¿sí? Fíjense, ¿cuánto vale R? 25. ¿Y cuánto vale B? 25 también. ¿Por qué? Porque lo recibí por referencia. Igual es una... Por el momento yo les diría que no se preocupen de eso. Siempre trabajen con byval o como decían recién que el otro visual no les dice nada, bueno, déjenlo así como está. Porque es un tema un poquito avanzado para esta instancia, pero quería darle la respuesta ya que hicieron la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a detener esto ahora porque tampoco quisiera extendernos mucho más. Pero ¿cuál va a ser el desafío para mañana? Así yo mañana no tengo que volver a explicar lo mismo. Fíjense, nosotros teníamos en nuestro formulario original, ¿sí? Teníamos programado de 3 maneras distintas, porque habíamos puesto 3 botones distintos, habíamos hecho 3 algoritmos distintos, 3 programas distintos para hacer lo mismo, que eran agarrar un número que el usuario puso en la pantalla, convertirlo a texto e imprimirlo en una etiqueta. ¿Sí? Lo habíamos hecho de esta manera, o de esta otra manera, o si no, de esta otra manera que ya vimos que era peligrosa. ¿Está? Entonces, de las 3 maneras solo nos vamos a quedar con una, con esta, que es la mejor de las 3. ¿Sí? Pero en vez de que toda la lógica esté programada, esté desarrollada acá adentro del procedimiento del botón, lo que vamos a hacer es sacar esto hacia afuera. Toda esta parte de la lógica, todo esto, lo voy a sacar a una función. Entonces, mi procedimiento, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Fíjense. Mi procedimiento, esto lo voy a borrar porque no va más. Y este también lo voy a borrar porque tampoco va más. Va a quedar súper chiquito el programa. ¿Está? Así de pequeño. ¿Qué es lo que hace mi único botón? El único botón que existe a partir de ahora del cambio que he hecho. ¿Sí? Lo que hace este botón simplemente es convertir a número el dato ingresado en la caja de texto. ¿Sí? Y acá voy a crear n como número y voy a crear letras como cadena. ¿Sí? Y entonces acá voy a decir que el nombre del número ingresado en formato letra, ¿sí? Sea el resultado de convertir a letras n. ¿Está? Y entonces acá voy a decir que la etiqueta esta punto text valga letras. ¿Sí? Entonces fíjense la estructura, va a ser lo mismo que antes, Yo acá voy a poner función, convertir a letras, recibe n
tipo entero y contesta string. ¿Sí? Y este es el que va a tener toda la lógica. Fíjense que le voy a achicar un poquito la pantalla porque si no te la estructura. El programa de arriba, el del botón, agarra el texto que puso el usuario y lo convierte en número. Ese número se lo pasa como parámetro a la función convertir a letras. Esta función convertir a letras, que es la que está acá abajo, va a recibir ese número, va a actuar en consecuencia, obteniendo la cadena correspondiente y le va a contestar. Y este que está acá arriba recibe la respuesta en texto adentro de esta variable. Y lo que después va a hacer simplemente es mostrar ese texto que recibió en la etiqueta. O sea, hace lo mismo que antes, solo que está separado en dos partes. Por un lado el procedimiento que llama a la función y por otro lado la función que, independientemente de la pantalla que sea, recibe un número y contesta una palabra. ¿Se entendió? Lo vamos a ver en detalle mañana en este programa con este cambio que he hecho y lo vamos a ampliar. Nos vamos a meter en la lógica para poder ampliarlo y que además de números de una cifra sea capaz de reconocer números de dos cifras. ¿Se ha comprendido?